Buen día, buen día. Bienvenidos a otro sábado. Hola, hola, hola. Buenas. Ahí estamos con Merce. Ahí estoy. ¿Vos me escuchás? Yo no te escucho. Dame un Hola, segundo. Ahí sí, dale. sí. Sí, ahí me Ahora escuchás. te escucho, ahora te escucho. Ah, bueno, Ahora ahí sí. activo. Me parece que ahí sale más, está siendo cortada. Ahí está. A ver, mirá que necesito un poco más de volumen. Dame un segundito. Sí, sí, tranqui. Buenas. Voy saludando a los que están uniendo. Bienvenidos a otra entrevista de este ciclo hermoso que se llama ¿Por qué el cuerpo? Hola, Ale, qué bueno que estás acá. Hola, hola. ¿Va mejor ahí, Merce? Sí, sí, me traje los auriculares y te escucho mejor. Ay, bueno, buenísimo, buenísimo. Estoy como con teléfono prestado, ¿viste? Sí, no es igualito al mío. Acá Ahí va. dice alguien que se llama Sil Ramusen, una genia Ah, totalmente. ¿Qué arrancamos? ¿Qué arrancamos? Celia. Besote. Qué lindo que estás Sí, acá. sí. Bueno, bienvenida, Merce. Muy Gracias, Lu. bienvenida. Estoy Gracias, gracias. re contenta Yo también. sí, 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 sí. bueno, feliz de haberte conocido y nada, ir descubriéndote, porque es como que siento que te voy descubriendo cada vez más y también vos me vas descubriendo cada vez más. Eh, Totalmente. si les cuento a los que están y a los que van a ver después, que bueno, yo con Mercedes estoy haciendo un proceso de, ella me está acompañando en un proceso creativo y bueno, la verdad es que estoy feliz y alucinada con todo lo que está pasando en esos encuentros. Y bueno, y así fue que conociéndola me pareció que estaba buenísimo poder invitarte, poder invitarla y que sea parte de este ciclo, ¿no? Así que bueno, en principio yo les voy a contar así como hago siempre, ¿no? Quién es la invitada de hoy. Y bueno, y me gusta resaltar cualidades, ¿no? Que encuentro en cada uno. Y yo en vos, Merce, lo que encuentro es una profunda conexión intuitiva con la vida, una gran capacidad de percibir lo que está pasando, por ejemplo, en una situación, en un momento, en una clase, en un encuentro, y también por lo que me relatás en tu vida, en tu obra, ¿no? Porque haces muchas cosas. También fui descubriendo eso, no me habías dicho todo lo que hacías y lo fui viendo y encontré un montón de vetas artísticas tuyas, preciosas, ¿no? Como algo muy integral. Eh, También, como la vez pasada yo le decía a mi invitada anterior que era muy abundante, bueno, y esto, ¿no? Como de abrirte a explorar varias ramas, ¿no? Y ponerte ahí entera, ¿no? Entonces, hay algo de la integridad de tu persona
o como esto de la coherencia, de la búsqueda de, ¿no? De integrarse y de la integridad como parte de estar en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, eso y un don particular para guiar, por ejemplo, visualizaciones. Yo estoy alucinada con tu capacidad de llevarme a mundos increíbles, así que bueno, eso, ¿no? Como mucha intuición, mucha integridad, mucha percepción abierta, ¿no? Como si fueras un canal. eh, eso. Así que bueno, esa es mi presentación, mi apreciación subjetiva. Contá un poquito vos de vos, de quién sos y qué es Sí. lo que haces. Gracias, Lu. Además, decirte que, bueno, que es un placer los encuentros que compartimos, por esto, ¿no? Vos decís, bueno, nos vamos descubriendo. Y creo que de las cosas que más me gusta hacer en la vida es esta conexión así genuina y profunda con otra persona y darte cuenta que cada persona es un mundo, un universo. Y creo que a mí me fascina eso, eh, encontrar esa riqueza, ¿no? En cada persona. Y bueno, vos particularmente me encanta, vos tenés tanto para dar eh, y nos parecemos en muchas cosas, ¿no? En esta Mm. cuestión de explorar, curiosidad, tener esta curiosidad, ¿no? Así que para mí también es súper lindo haberte conocido y compartir estos encuentros. Y bueno, profundamente agradecida por este espacio, Lu. Eh, No, bienvenida. bueno, bueno, voy contando. Bueno, empecé mi camino artístico como pintora, pintando. Eh, y en el transcurso de mi experiencia me fui dando cuenta que había una conexión Mm. entre lo que yo hacía en la pintura y lo que iba sucediendo conmigo y en la realidad. Y eso me hizo prestar atención, ¿no? Digo, bueno, esto no es solamente me pongo a pintar, combino colores, hago un cuadro y se acabó. Me di cuenta que había en el arte, en el proceso artístico, había algo mucho más grande. Y lo empecé ¿cómo te iba a seguir? A observar. ¿Qué me pasa cuando pinto esto, esta obra? Mira cómo se conecta con esto otro. Mm. Eh, y había una conexión directa y profunda. Esto me llevó a darme cuenta que yo puedo mover mi realidad a través del arte, el arte me mueve a mí. Yo creo que es un poco lo que habíamos hablado el otro día, Lu, cuando vos decías, bueno, ¿quién Sí. crea a quién? ¿No? Y hubo una vez un momento en el que para una presentación de una muestra yo precisaba escribir por qué pintaba, qué era lo que me daba el arte. Y eso fue sumamente importante haberlo hecho en ese momento de inicio, ¿no? de mi carrera, de mi camino artístico. Eh, y yo me acuerdo que ahí me di cuenta que el arte para mí era un ejercicio de contemplación, era un espejo, pero un espejo muy especial, porque era un espejo que me mostraba no solamente lo que yo sabía de mí, me mostraba lo que yo todavía no sabía de mí. Se anticipaba, ¿no es cierto? O en todo caso, abría esa puerta adentro mío. Entonces ahí empecé a darme cuenta que empecé a darle a mi arte, a mi camino artístico, un propósito que trascendía el resultado, trascendía hacer un cuadro para una muestra, trascendía terminar un cuadro que me guste, sino que iba mucho más allá, sino que todo lo que yo hacía, digamos, a través del arte, eh, me devolvía una información.
Mm. ¿no? Me dio una información sobre mí misma y sobre mi realidad que yo antes no tenía. Así que, de alguna manera, esta conexión con la obra, que yo empecé como esta conexión con el proceso creativo, que yo empecé como a explorar y a profundizar, me hizo dar cuenta la importancia que tenía el cuerpo, ¿no? En el proceso creativo. Que si yo, por ejemplo, lo que empecé a darme cuenta es que los momentos de creatividad o de mayor inspiración yo los lograba en movimiento. Que empezaba a pintar en la medida en que me iba acercando al bastidor, a mi lugar de trabajo donde estaba pintando. Y mientras yo tenía como varios rituales, sin llamarlos rituales, pero que encendía una vela, que ponía el bastidor, y en ese andarle alrededor a esa tela en blanco ya estaba pintando, aunque no pareciera. De hecho, una vez tenía un cuadro que estaba pintando en un taller, que era bastante grande, era un cuadro abstracto, y en el taller con tanta gente me sentía apretada, se hablaba de tantas otras cosas, y eso de alguna manera me interfería en lo que yo quería hacer en esa obra. Y como era un bastidor bastante grande, yo tenía la necesidad de envolverlo con mi energía y sostener esa energía para poder plasmar en esa pintura lo que yo estaba precisando plasmar, sin una guía, porque no es que estaba copiando una foto y yo decía, bueno, dejé acá, sigo por acá, sino que era una improvisación. Yo lo que tenía adentro era algo muy pequeñito, que lo que tenía era como esa instancia, esa energía que yo quería plasmar y profundizar y expandir a través de esa obra, ¿no? Y plasmarla. Entonces, cuando vi que no podía pintar en el taller, me lo traje a mi casa y antes de empezar a pintar, sentí que necesitaba elongar mi cuerpo, hacer yoga, meditar y rondarle, ¿no? Es como estar cerca de ese bastidor. Porque como que yo precisaba tener elasticidad y poder fluir bien con mi cuerpo para poder envolver ese bastidor con mi energía y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Porque era una pintura en la que en el aquí y ahora yo tenía el principio y el final de la obra. Si yo me salía de mi aquí y ahora, me perdía, ¿no? Claro. Entonces, eso fue sumamente importante comprender esto en mi proceso creativo, la necesidad de conectar con el cuerpo antes de pintar y darme cuenta que el proceso de pintura, el proceso artístico, ya empezaba ahí. De esa manera yo voy impregnando, ¿no es cierto?, mis papeles, el bastidor, con esa energía, me voy acercando, me voy presentando, no es una intervención, algo que yo hago y, bueno, ahí voy y te pinto, sin presentarme, o es como que voy seduciendo de alguna manera a esa tela para que me reciba, para que reciba eso que yo quiero plasmar en su superficie, ¿no? Sí, Y de esa manera es una co-creación. Empieza a claro. funcionar como una co-creación. Entre la obra hay un ida y vuelta, hay un ida y vuelta entre lo que yo pongo y lo que la obra me devuelve. Que si yo me tomé antes el tiempo para estar en mi cuerpo, en este aquí y ahora, estoy alineada, estoy inspirada, entonces voy a pintar desde un estado de conciencia ampliado. ¿Qué significa? Que por eso lo que yo plasme en la obra me va a devolver una visión de mí que va a ser más amplia, más grande que una visión
cotidiana o por ahí más basada en la razón, en las Claro, te iba a decir, explicaciones que me puedo más dar de mí misma. dirigida. Claro, como más dirigida solo desde una idea preconcebida incluso. Exacto, exacto. Claro, Entonces la obra trasciende eso, y lo que me devuelve es una visión de mí misma, por eso digo, es un espejo muy especial, porque lo que me va a dar es una información mucho más grande que la que yo puedo tener de mí misma por una vía racional, explicándome, por claro. ejemplo, ¿cierto? Y te pregunto, porque vos también haces otras cosas, cantás, tenés un piano, y ¿Cómo? acompañás, Tengo. tenés un piano por lo que vi, cantás, bailás, acompañás artistas, ¿no? Es como que también eso, que cómo fue que llegaste a tomar esas decisiones de abordar esas áreas o de hacerlo. Mirá, yo creo, Lu, que el mismo arte me fue abriendo esas puertas, por esto que yo te decía antes. Eh, yo siento que, eh, o sea, yo digo que el arte es mi aliado, ¿no? Y es tan leal el arte que si vos le das tu energía, tu atención, tu continuidad, es impresionante cómo funciona el arte como eh, un activador, es como un catalizador de tus potencias y tus dones. O sea, la pintura me abrió la puerta a la poesía me abrió la puerta a la música. Y entonces es como que el arte me va ayudando a expandirme, a descubrir cosas que no sé que tenía adentro, y me da esa confianza y al mismo tiempo el desafío, ¿no? Porque al abrir estos nuevos escenarios, estas nuevas posibilidades, es como que estoy siempre en un terreno de vulnerabilidad, ¿no? Mm, En el sentido, siempre estoy como principiante, ¿no? Siempre parece, ¿no? Se abre la poesía, se abre la música, pero de eso no sé nada, es empezar de cero en una nueva área y es estar siempre en un terreno de lo desconocido y en donde, bueno, está la vulnerabilidad a flor de piel. Y me preguntabas, la poesía apareció, mira, yo hubo un momento de mi vida que me había mudado de Brasil a Argentina, estaba como muy exigida la vida, en lo mm, cotidiano, tenía los hijos muy chiquitos, mi marido viajaba y me sentía tan atrapada, o sea, tan demandada por el aquí y ahora que prácticamente sentía que no podía sentarme a meditar, no podía tener pensamientos abstractos, mucho menos la poesía. En medio de eso empecé a hacer eutonía, empecé a hacer Feldenkrais, que son todos, para quien no conoce, son todos actividades que te dan mucha eh, percepción del cuerpo. Vas al hueso, ¿no? Te moves el dedo gordo y ves que ese dedo gordo sacude hasta el pelo. Ese micro movimiento, ¿no? Y entonces empezás a tener una percepción del cuerpo muy detallada y muy integral, que es lo que vos me decías, que notás en mí. Una manera de estar en el mundo muy integrada. Y bueno, fueron esas actividades, ¿no? Que las precisé en ese momento porque por la demanda que yo sentía que me pedía la que claro, ahora. Y ese ir al hueso y al esqueleto me hizo tomar conciencia de mi estructura interna, el esqueleto, de mi capacidad de sostenerme. Y desde ese sostén, crear. Entonces qué empecé a bueno. pintar huesos, muy loco. Y después de una meditación que tuve un día, en la que visualicé que un ser me ponía un cristal sobre la cabeza y bajaba toda una energía. Esa noche escribí mi primera poesía, pero así, directa. Es como si se hubiera abierto un canal. ¿Y qué tiene que ver con los huesos? Yo lo asocio, no tengo una explicación lógica de por qué sucedió, pero sé que pintar huesos es como haberle dicho al universo, mira, quiero conocer lo que hay oculto en mí, qué hay Claro. escondido en mí, qué es qué hay adentro mío que no sé qué hay.
y el universo dijo, ok, bueno, y empezó a aparecer, o sea, es como que el arte es como una oración al universo del artista, es quiero conocer estas cosas, quiero saber de esto, y el universo siempre te provee. Así apareció la poesía de una manera muy mágica, muy de claro. un día para el otro, después de esa meditación. Qué lindo, qué Y la hermoso. poesía, sí, fue muy interesante, fue muy fuerte, la verdad, ¿no? Lo sentí muy, muy profundo, había otras personas, y esa noche escribí mi primera poesía, no me podía dormir, y la tenía en la cabeza y me sentí, la escribí entera, y a partir de ahí nunca paré de escribir poesía, eh, que bueno, como así una chica caprichosa, la poesía aparece cuando quiere, aparece y desaparece, ¿no? Y es muy transformadora. La poesía, yo siento que la poesía me atraviesa. O sea, si vamos a lo que es el cuerpo, y esto es el cuerpo es canal, yo siento que la poesía me cambia, me atraviesa. O sea, desde el momento en que la recibo y la escribí, no soy la misma persona. Es Yo siempre digo que impresionante es impresionante cómo cuando hablas expresás como una conexión como entre muchos planos, ¿no? Que estás hablando del cuerpo, del hueso, y también estás hablando del universo, ¿no? Y del canal, y de la transformación de entre un plano y el otro, y de tu ser. O sea, me alucina eso, como, por eso decía lo de íntegra, porque es una cosa que va del hueso a las estrellas, es algo así, ¿no? del Me hueso a parece las estrellas, claro, es muy interesante totalmente. esa forma de vivirlo y de pensarlo y de sentirlo y de habitarlo, ¿no? La vida, el arte. Y creo que también eso se transmite. Mira, acá hay alguien que dice, hola Mercedes, de Ser Nicolás de los Arroyos, en un momento fui tu alumna, excelente profe, permitiendo creatividad de cada alumno. Ay, qué linda. Qué linda. ¿Quién es? No sé, A ver no lo qué veo. dice Mabel, Mabel Ah, sí, Normano. sí, sí. Mabel, me acuerdo perfecto. Sí. Gracias, Mabel. Qué divina que nos estés acompañando. Eh, sí, Lu, esto yo creo que ha sido como mi mayor desafío. Y eso que suele ser como lo difícil en tu vida, es lo que al final desarrollás y en lo que profundizás. Y yo creo que en el fondo es eso que te es difícil, es lo que venís a dar al mundo. A darte y obviamente a brindar a otros, ¿no? Eso Sí, que es lo que más te cuesta y que lográs. Yo creo que ha sido una tarea esto de conectar cosas bueno, que suelen estar separadas en nuestra mente, ¿no? Como vos decís, las estrellas y los huesos, ¿qué tendrán que ver? Bueno, yo ahora sé que tienen todo que ver. Eh, Fue a través de los huesos que me conecté con las estrellas. ¿No? Esto de, porque al final de ese periodo en el que yo me sentía que no podía ni meditar, eh, fui a los huesos y eso me conectó digamos, con esta dimensión más trascendente, ¿no? Porque es difícil cuando hablamos de espíritu, de alma, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo comprobás? Y yo creo que yo, por lo menos, voy a la experiencia, a cómo lo vivo yo. Yo digo, bueno, que el arte me ayude a conocer qué es el espíritu, cómo se muestra, cómo se experimenta. No, no sé si están los libros, no sé si va por ahí. claro, ¿Qué es Dios? ¿Qué es claro, lo es divino? Algo para realidad, mí es como algo a descubrir, ¿no? claro. Eh, Y como desde la entonces el vivencia, arte, la experiencia misma, ¿no? Y ir experimentándola en vez de ir racionalizándola. claro, es esto por eso, digamos, ¿por qué el cuerpo? ¿De qué manera pongo el cuerpo? Yo creo que lo pongo todo el tiempo y preciso además chequearme, porque
la autoexigencia es la que nos adelanta, nos pone un poquito ansiosos y nos desfasa, ¿no? La Mm, autoexigencia, por ejemplo, el querer hacerlo bien. Ahora, por ejemplo, mi nuevo desafío es que, bueno, vas desarrollando distintas áreas en el arte, ¿no? La poesía y ahora la música. Porque la poesía, un día me levanté a la mañana y le dije a mi marido, ay, le voy a decir a Oswald que quiero hacer música con la poesía. Me parece genial, me dijo. Y entonces fui a con Osvaldo, que era profe de música de los chicos, músico artista, y le propuse hacer música y poesía y le encantó la idea. Eh, y bueno, y nos pusimos a crear, hicimos discos y ha sido una experiencia hermosa de crear con otros que, fíjate qué lindo, Luz, que yo de tener como una vida artística muy solitaria, como es la del pintor, ¿no? De repente estaba haciendo música con otras personas, grabando con otras personas. Entonces a mí me encantó esto de llevar mi poesía que había nacido en mi nidito, en mi corazón, y que era recontra íntima y mía, y no sé qué voy a hacer. De repente dije, ay, la pongo en un disco. Y ese proceso, ¿no? De algo tan íntimo como es la poesía, que digo, llega a los huesos y de repente ponerla así al descubierto, para mí fue fuerte, ¿no? Pero sí, al mismo tiempo que era fuerte, había un impulso adentro tan potente que pasó por encima de todos mis... qué bueno, Eh, claro, sí, sí, la dejaste que salga a la luz. que salga a la luz. Bien. Y se va tratando de eso, el arte, si sos fiel al arte, ser fiel significa darle continuidad, ¿no es cierto? Darle el espacio. El arte tiene tanto para dar y tanto para despertar en las personas, ¿no? Y algo que a mí me interesa transmitir es lo que, digamos, algo que yo me quiero llevar, es súper personal, pero es algo que yo me quiero llevar de esta vida, que es esa línea que solemos tener entre hago arte y lo cotidiano desaparezca. Que yo Qué sea lindo. artista, que podamos ser artistas de nuestra vida y ver que nuestra vida como una obra de arte, es decir, me levanto cada mañana y digo, bueno, ¿qué voy a crear hoy? ¿Qué voy a crear hoy? ¿De qué color voy a pintar mi realidad? ¿No es cierto? Y entonces, en ese caso, es como, me parece que es una conexión que nos ayuda a entender lo divino en el ser humano, ya que no hay explicaciones. Y yo lo encuentro por el lado de la creatividad. Yo puedo crear de manera consciente, hay algo divino en mí. Yo creo que pasa, yo lo busco experimentar por ese lado, porque la creatividad me parece algo, no sé, divino, Divino. divino. Claro. Sí, me encanta esto que decís, de poder como ir borrando esa línea que separa, ¿no? El arte Mm, como un concepto tan, a veces burbuja, ¿no? Tan aislado de lo cotidiano. Me parece una apuesta, está buenísima. Yo me alineo con eso, yo te sigo ahí. Te sí, sigo, me doy me cuenta, Lu, encanta, me doy me encanta. cuenta. Y ha sido de las Bien. cosas que a mí me han sido difíciles, ¿viste? De esto que yo digo, de encontrar mucha tensión entre lo cotidiano y el momento de la inspiración. Que si yo estaba en lo cotidiano, no estaba en la inspiración, no estaba en el arte. Y eso generaba una tensión que no estaba buena porque me debilitaba en algún lugar. Cuando yo empecé a conectar estas dos cosas, digamos, y ver la vida como un fenómeno artístico en el que yo también me inspiro, y busco, y mis ideas son inspiradas. Entonces ahí la vida, mis decisiones son inspiradas de la misma manera que me inspira una idea para pintar un cuadro, ¿no? Claro.
Y cuanto más en el cuerpo, mejores van a ser tus decisiones, más acertadas, más inspiradas, más holísticas. Fíjate Sí. que cuando tomamos decisiones desde la razón, capaz que desde lo simple, te servís un plato más grande que el que vas a comer. En cambio, o pedís lemon pie y cuando llega querías mousse de chocolate, porque entonces pasan esas cosas cuando te desfasás del cuerpo, cuando te las decisiones son menos acertadas. Es más, hay más Sí, probabilidades de ¿sabes qué? que Pienso que, elijas. perdón, no, digo, pienso que hay algo de los ritmos que es como encontrar el punto medio, porque como la cabeza va bastante más rápido que el cuerpo tiene un ritmo tan tierra, tan orgánico, y la cabeza a veces como que va muy a mil, ¿no? Entonces, si uno no escucha con todo el cuerpo, es como que, claro, no está escuchando completamente, ahí puede que se adelante, que se equivoque, o que decida apresuradamente, o que se quede como en algo más chiquito, decida de una manera como mucho más acotada, ¿no? Más obturada. Entonces, acá vos planteas como, bueno, decidir o actuar escuchando desde todo el ser. Eso me pareció, y ahí para eso hay que como que equilibrar los ritmos, acompasar esa velocidad mental con el otro ritmo más corporal. Y vos hoy decías contemplación, como una palabra que a mí me parece maravillosa y muy poco practicada, y también a mí me cuesta practicarla, pero me parece que cuando lo logro es algo que realmente me genera un estado de expansión de conciencia y puedo crear mucho mejor. Digo, ahí hay algo de bajar ese ritmo mental. Ahí hay algo de ese ritmo que se acompasa con con otra cosa, con otra calidad de estar, ¿no? Mirá, decís la palabra calidad, ¿no? Eh, calidad, calidez. Yo creo que le damos calidad a nuestras cosas, a nuestras obras cotidianas, cuando logramos estar a nuestro aquí y ahora. Eh, es esto de, y, bueno, de que cada actividad va a tener su ritmo, ¿no? Y poder encontrar esto que te enseña la autonía, cuál es el tono justo, ni más arriba ni más abajo. Habla del tono muscular, ¿no? Pero ¿para qué voy a estar así? O sea, ¿por qué un tono muscular o una intención en el cuerpo de correr cuando en verdad estoy, no sé, cocinando? Es como, en el aquí y ahora es como poder que el cuerpo y la mente estén dando la energía justa, lo que se precisa en ese momento, ni más ni menos, ¿no? Yo tengo una tendencia medio a ser medio intensa, ¿no? Y creo que tengo tantos recursos porque tiendo a acelerarme, porque me voy con los pensamientos mucho más rápido, justamente, ¿no? Por todos esos defectos me hicieron que desarrolle una cantidad de recursos. Sí, Eh, sí, es así, así como aprendemos. Porque no es que uno dice sí, algo y entonces es que realmente lo vive el 100% de sus días. Al contrario, creo que uno puede hablar de un montón de cosas porque las experimenta y va y vuelve y cada vez pone más como luz y conciencia en esos momentos en donde se va. Y sabe lo exacto. lindo y contrasta y experimenta la diferencia que hay entre un estado y el otro también. Sí, totalmente, totalmente. Así que esto que vos decías, Lu, de los ritmos y de la calidad se la das a las cosas en cuanto estás conectada con, con lo que estás haciendo. Eh, Esto de que cómo aprendo, yo tengo muy ligado el arte con lo que es el aprendizaje. El arte es un lugar fabuloso para aprender, ¿no es cierto? Eh, el arte, en esto de que yo te decía, de la necesidad de poder envolver un bastidor con mi energía y sostener eso, me hizo ejercitar mucho lo que es la concentración.
Y la concentración, ¿no? Tiene que ver con alineación, un ejercicio de alinear. Y como vos vas con la respiración y con la línea, con lo que vas pintando, con la danza, o tocando un instrumento, ¿no es cierto? Cuando te desalineas, cuando te salís de tu aquí y ahora, se nota, te perdiste, te fuiste, Sí, ¿no? sí, 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 Entonces, claro. el arte es muy maestro, digamos, y un espacio para ejercitar y profundizar esto de estar en alineación y aquí ahora, que llevado a la vida, después, ¿qué hace? ¿Qué logras en la vida? Maravillas. Y Sí. logras cosas, porque esto en lo práctico. ¿Cómo va del arte digamos, a la practicidad? Que al Mm. ejercitar muchas veces esta concentración, esta alineación, en la vida logras cosas con menos esfuerzo. Porque tenés muy fácil esto de pienso, manifiesto, lo cual es un arma de doble filo, ¿no? Mm. Tenés que tener los pensamientos muy bien peinados. eh, Claro, es que en realidad, ¿no? En integración le hablamos del cuerpo disponible, ¿no? Un cuerpo disponible, que sería este concepto de muy abierto y pregnante, como captando, ¿no? Captando lo que hace falta ahora, ¿no? Entonces, si vos estás en el presente y tu cuerpo está abierto y disponible, pensás con más claridad, ¿no? Estás más asertivo, y eso se entrena muchas veces, se pone en práctica moviendo y moviendo el cuerpo. Es como que vos, si mueves mucho el cuerpo, progresivamente vas como volviéndolo más sensible, perceptivo, abierto. A mí me pasó así, yo al principio tenía hablando de la palabra calidad de vuelta, una calidad de movimiento distinta a la que tenía 10 años después de hacer la misma práctica. Claro, era otra la manera de moverme y de sentir el movimiento y del por qué estaba moviéndome en realidad, ¿no? Incluso eso, ¿no? Que al principio me movía más desde una forma y después me movía más desde un ser. Entonces, también eso, ¿no? Creo que ahí es lindo como darle tiempo y dedicación a esas cosas, esas prácticas que nos cultivan, ¿no? Que como que nos riegan como si fuéramos una planta y hacen que crezcamos en esos aspectos que creo que son, nada, súper valiosos. sí, Lu, porque mira, una de las cosas que aparece mucho en los talleres es esto de esas cosas que se postergan, el arte, ¿no? Las cosas tal vez, la meditación, lo físico, son actividades que se postergan porque no es tan visible cuál es el producto, para qué me sirve. Se habla de que el arte es un pasatiempo, es algo para desconectarme, ¿no es cierto? Y como que eso es muy poquito a lo que el arte te puede dar, o la meditación. Bueno, pero termino la meditación que medité 10, 30 minutos. ¿Y el resto del día qué? ¿No? Entonces, es esto de comprender a veces que si yo por ahí me paso una hora a la mañana dedicándome al arte, o una hora y media, no, al arte, al movimiento, a la, a moverme, al yoga, a estirar, a conectarme con mi respiración, a estar en mi cuerpo, lo que va a suceder durante el día va a ser completamente diferente, va a tener otra calidad y voy a tomar decisiones mucho más asertivas y las cosas me van a costar menos energía, menos esfuerzo. No, pero Porque además hay cambios que incluso, a ver, desde las ciencias, que bueno, las ciencias también cambian y evolucionan y se dicen y se contradicen, pero digo, se va estudiando que en realidad hay cambios fisiológicos reales interiormente en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestra química. Pero claro, vos no lo ves en el momento, pero en realidad estás generando momentos de salud, digamos, estás ayudándote a estar más sano, ¿no? A estar más pleno con esas prácticas. Entiendo que no todo el mundo a veces adhiere, o no todo el mundo le llama la atención, o a veces a uno mismo le cuesta sostener, ¿no? Pero creo que más allá de esta cosa de
tan rígida de, bueno, tengo que meditar todos los días, tengo que mover, tengo que, ¿no? Sino, bueno, me doy este espacio, me lo regalo todas las veces que pueda, lo disfruto y eso me enriquece muchísimo. Entonces, por ahí también pasa por eso, por poner en valor, o sea, valorar ciertas cosas que por ahí están, eh, no me sale la palabra, como me sale la palabra contraria, que sobrevaloradas, como infravaloradas, ¿no? Como que en realidad están... Infravaloradas, Sí, totalmente, claro, Lu, porque está todo, digamos, ¿qué es lo que se valora? Lo que es productivo, pero está muy estandarizado, generalmente es lo que se relaciona con un trabajo y de lo que es muy fácil ver que me devuelve un dinero, por ejemplo, ¿no es cierto? Y lo que vos, pero la realidad no es lineal, ni 1 más 1 es 2. Capaz que si vos en verdad meditas, te conectás con vos, estás alineado, el hueso, lográs esta conexión, ¿no? De la materia con lo sutil en un ida y vuelta. Vas a lograr mejor prosperidad y vas a enriquecer tu realidad material, que bueno, eh, con mucho menos esfuerzo, sin tener la necesidad de usar tanta energía, ¿no? claro. Porque yo creo que lo que podemos empezar a explorar los seres humanos es nuestra capacidad creativa, pero no solamente en el bastidor, en la vida. Y que las cosas, y esto de lo óptimo, ¿qué es lo óptimo? Eso que logro con menos, o sea, lograr más con menos, o sea, la energía La justa. energía ¿Para justa. qué desgastar el cuerpo? ¿Para qué desgastar la mente sobre, digamos, poniendo más de lo que se precisa? Si puedo lograr eh, con menos, ¿no? Con lo justo, no sería menos, es con lo justo, Claro, es ni con lo menos ni más. justo, claro. Eso Y eso es, hace que preserves tu salud, sí, tal cual. tiene que Porque no le ver estás con pidiendo preservar la más, salud. no le estás pidiendo más a ningún aspecto, claro. No estás Exacto. sobreexigiendo, No pero ahí, sobreexigís. pero me parece que ahí de vuelta, vos hablas de un poco de este mecanismo de lo productivo, ¿no? Esta lógica productiva que se alinea con un tiempo reloj. O sea, de vuelta Ujú. volvemos a los ritmos, porque ahí estamos hablando Exacto. de un tiempo que marca que ahora tengo que, y ahora toca esto, ¿no? Y desde ese lugar maquinal, Ujú. claro, fácilmente nos vamos a exceder y a desconectar de la energía justa, de lo que realmente, de hasta dónde es necesario y cuánto ya es exceso, ¿no? Eso también, Exacto. volver como un reloj que no tiene que ver con el reloj del tiempo productivo, de la lógica Ujú. productiva. De la Eso, lógica, claro, exacto. No eso tiene que ver con la lógica productiva. claro, Y descubrir esto, ¿no? La clave está en el aquí y ahora, porque ahí es el lugar donde nos podemos expandir, digamos, ahí es donde nos expandimos, donde nuestro cuerpo se expande con nuestro pensamiento, ¿no? Eh, nos podemos conectar con nuestros verdaderos deseos, porque lo ideal sería cambiar el tengo que por el deseo. Y es hermoso, yo creo que la gran magia, el gran milagro sucede cuando lo que debo coincide con lo que deseo. Lu, por ejemplo, yo estoy acá charlando con vos y vos me decís, Mer, ¿cambiarías esta charla por estar surfeando? Me encanta el surf. En mi próxima vida me las voy a ingeniar para ser surfer. Surfeando en algún lugar. No, deseo lo que debo, porque yo me comprometí a estar aquí. Y es lo que deseo. Entonces, no es tengo que, deseo lo que debo, con lo que me comprometo. Y cuando vos juntas deseo y deber, en el sentido de aquello con lo que me comprometo a hacer, es fabuloso. Ahí es donde tu poder interior es capaz de crear cualquier cosa, porque tenés el deseo. digo El porque están deseo es tu dejando energía. perdón, pero están dejando unos comentarios maravillosos.
Me hicieron reír. Yo trato de leerlos, pero no puedo leerlos a todos, pero hay alguien que dice, están a punto de elevarse. Marcelo. Dice, gracias, Merce, por tanta claridad. Qué lindo. El universo es movimiento y como parte de él es saludable mental y espiritualmente que acompañemos ese movimiento. Bueno, ahí están charlando con nosotros también estas personas, Qué ¿no? lindo. Acá. Sí. Perdón te interrumpí, pero Sí, me hicieron reír. No, cuando volvamos al presencial, Lu, tenemos que hacer algún encuentro así donde podamos charlar, hacer una ronda y elevarnos todos. Llevarnos todos, sí, Así, sí. viéndonos todos, ¿no? Sí, esto que te decía del deseo, es algo que también, como la creatividad, no estamos como muy acostumbrados o no hemos desarrollado, explorado la vía del deseo, la vía del placer, que es sumamente poderosa. Está demasiado valorado que las cosas se logran por sacrificio, por esfuerzo y por sentarme a pensar y así lo voy a resolver. Y yo me empiezo a dar cuenta que en verdad hay mucho más poder en la vía del placer. Cuando yo realmente me conecto con el cuerpo, entonces a través del cuerpo sé cuáles son mis limitaciones, sé qué es lo que le gusta a mi cuerpo, y me empiezo a conectar desde lo sensorial con la realidad, y entonces desde lo sensorial, mi cuerpo se expande, desde lo Claro. sensorial conecto con lo espiritual. Entonces desde la vía del deseo, desde la vía del placer, soy mucho más poderosa, pero poderosa digamos, para hacer que otros hagan cosas, no, poderosa para expandirme, para ser artista de mi vida, ¿no? Se precisa de mucha energía para esas cosas. Entonces es esto de también, ¿no? Empezar a conectar con la vía del deseo, con la vía del placer como vía para manifestar también, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Estoy pensando porque yo lo quiero ligar esto con algo que hablamos que me parece que estaría bueno mencionar, porque, Uh-huh. bueno, vos también, digamos, trabajás, no sé si decirte docente, maestra, me gusta más, pero estás como guiando a otros, ¿no? Y el otro día hablábamos de algo interesante que es de los procesos de aprendizaje e incluso de la educación y del Uh-huh. movimiento o la quietud cuando uno se sienta, por ejemplo, en un aula y recibe una información desde la quietud. Y yo pensaba en el deseo, en las ganas de, y en cuánto de eso en realidad se queda como, no sé si reprimida es la palabra, ¿no? Pero como que queda ahí aquietado, subyugado porque tengo que escuchar el conocimiento que me ofrece mi maestro, ¿no? Digo, algo de Uh-huh. este orden, que vos me hablabas y me citaste un par de ejemplos que me encantaría que los puedas compartir, ¿no? ¿Qué pasa cuando Sí, aprendemos desde la quietud o desde el movimiento? total. Eh, sí, mira, yo una de las cosas que, que descubrí gracias, digamos, a poder ver este proceso en mis hijos cuando eran chicos, hizo que también lo viera en mí misma y lo pudiera potenciar, lo pudiera usar. ¿Qué es? Que aprendemos muy bien cuando nos podemos mover. O sea, si yo te lo explico desde mí, es lo que no resuelvo sentada, tipo así, lo resuelvo moviéndome. Si yo estoy escribiendo un texto, si estoy pensando un boceto, a ver qué color voy a poner o por qué esto no me cierra la composición y demás, me levanté a calentar más el mate y en ese trayecto en el que me moví encontré las respuestas. De la misma manera, ¿no? Una vez tenía que hacer eh, ¿cómo se llama? Una instalación. Y la idea que tenía era tan compleja que necesitaba llamar a una productora de cine para que me lo construya. Y dije, no, esto tiene que ser simple. Y salí a caminar y al principio yo me conecto mucho digamos, con la naturaleza y a los 30 minutos dije, a ver, la solución tiene que ser simple. Y lo solucioné con 3 cubos de madera, ¿no? Y en los chicos
yo cuando mis hijos eran chiquitos, yo veía que, por ejemplo, el varón, cuando estaba haciendo matemática, por ejemplo, estaba haciendo las tareas y eso, pero él estaba en el banco y era como una especie de gato que en la silla la pasaba por abajo, la pasaba por arriba, se movía, y ahí de repente volvía al cuaderno y escribía el resultado. Y yo ahí empecé a observar estas cosas, ¿no? Que el cuerpo en movimiento aprende, crea, es mucho más creativo, y lo que no resolvés en la quietud, a veces lo podés resolver en el movimiento. Y Sí, que esto que vos decís, bueno, en la educación nos hacen sentar a todos quietitos y hay una idea de que si no estás quieto y mirando, no estás aprendiendo. Y en verdad, cuando sos chico sobre todo, el cuerpo está aprendiendo todo el tiempo y te ayuda a aprender mejor. Entonces, esto, ¿no? De ver si en la educación, ¿no? Se puede tener más en cuenta la posibilidad de que nos podamos mover, ¿no? Claro que desde la tarea de liderar una clase es mucho más exigente, claro. ¿cierto? Pero es que a raíz Liderar de esto yo ese movimiento. me puse a leer, ¿no? A raíz de esta charla que tuvimos, yo ya venía de un bagaje en otra etapa de mi vida en donde estuve cerca de gente que trabaja en escuelas alternativas con otro tipo de formato, ¿no? Con otra distribución de aulas, de edades diferentes, otros sistemas de calificaciones, otras cosas, ¿no? Bueno, ahora se me viene Montessori, que es como una de las más conocidas, pero hay un montón de otro tipo de escuelas, ¿no? Y claro, y acá se plantean otras maneras de aprendizaje. Y ahora que habíamos hablado de esto, me puse a buscar, ¿no? Y a releer, y hay textos que son muy interesantes sobre cómo realmente el cuerpo aprende a la par que lo cognitivo y ayuda y potencia, ¿no? Para fijar Ujú. contenidos, para ampliar o para comprender, porque si no pareciera que solamente estoy enfocado. Y si no, claro, la idea es que no me estás prestando atención, ¿no? Te estás moviendo, no me estás prestando atención. Bueno, porque quizás con ese formato de yo te lleno a vos de contenido, vos vacío me tenés que escuchar y llenarte, y sí, por ahí uno se, pero justamente creo que uno se dispersa porque así en realidad la información no termina de encarnar, ¿no? Bueno, en la escuela de integración hacíamos una Sí, jornada doble, sí, en donde se hablaba, a la mañana se hablaba y a la tarde movíamos todo lo que habíamos hablado, por ejemplo. Entonces, trabajábamos esta doble cosa. ¿No? Había un momento de escuchar, de hablar, de compartir palabra, ¿no? Y después había un momento de mover todo eso que se había hablado. Y el momento de mover era en general mucho más extenso en tiempo que el momento de hablar. Creo que la charla duraba unas 2 horas y la totalmente, otra Lu. duraba como 4. Es que fíjate que se trata de Ah, poner sí, dentro del cuerpo, o sea, como que el aprendizaje se completa cuando lo incorporaste, ¿no? Viste, como si, bueno, ya lo vas a incorporar. Y es eso, sí, precisa más tiempo, ¿no? Porque la materia precisa, vos cuando precisas impregnar, ¿no? El cuerpo de una nueva información, precisa tiempo, porque lo que hablábamos antes, la información crea, o sea, la información sutil crea la materia. Entonces, cada vez que nosotros incorporamos una nueva información en el cuerpo, se precisa de cierto tiempo y el cuerpo, esa información nueva, ese aprendizaje, transforma y cambia el cuerpo, ah, ¿no? Entonces, por eso en esa práctica que vos estás contando, dedicabas más tiempo al sí, cuerpo. Entonces ahí el aprendizaje se completa, se incorpora, claro. ¿no? Acá De la Caro misma dice manera cuando, biocéntrica. Educación biocéntrica, claro. ¿cómo? Caru dice educación biocéntrica, claro, que es otro paradigma educativo, que incorpora el cuerpo como parte absolutamente a la par de todo lo demás, como parte, incluso como
como el cuerpo no está separado en realidad de la mente es cuerpo, es una parte del cuerpo, ¿no? Como es otra mirada del cuidado de la vida misma, ¿no? Y de cómo aprendemos. Nosotros le decimos encarnar el pensamiento, pero es lo mismo, es incorporar, hacer cuerpo algo que por ahí apareció primero como una idea, pero en realidad a veces si solo queda revoloteando como la idea es muy intangible y es muy, muy disociado, ¿no? Como queda muy disociado del resto de lo que soy. Claro, sí, sí, sí. Y, Escuchame, que me pasa lo mismo que la otra vez. Son las 11:57. bueno, Nada, tres no tenemos más minutos. tiempo. No tenemos más tiempo. Es- Eh, no tenés más nada, tiempo. no tenemos más tiempo. Yo, de hecho, ya te digo, había buscado unos textos. Nada, después por ahí se los comparto en algún momento, o les sugiero que lean ciertas cosas que tienen que ver con esto que estamos hablando ahora. Vos también, si querés sugerir algo. Yo me voy a despedir para dejarte a vos que cierres, diciendo lo que tengas ganas de decir para cerrar. Bueno, eso. De vuelta se me voló el tiempo y quisiera seguir escuchándote, Tiempo. pero Bueno, bueno, gracias, Lu, gracias a todos los no, que gracias a vos. Yo estuvieron te dejo vos que acompañándonos. cierres. Te dejo que cierres con lo que quieras. Y besitos a todos los que están ahí, gracias. Gracias, Lu, gracias a todos los que estuvieron. Y así, disfruten, disfruten de lo simple. Esto que podemos, a ver, esta idea, si propongo esta idea, vivir la vida como si fueras artista de tu vida. Levantarte cada mañana y decir, bueno, ¿qué voy a crear hoy? Y que si tenés algún problema, algún conflicto, cuando vos decís, bueno, esto lo estoy creando yo, y si lo estoy creando yo, tengo el poder de modificarlo. Si sale de mí, adentro mío, está el poder de cambiar eso que es conflictivo, que es incómodo, hasta una enfermedad, ¿no? Entonces empezar a poder asumir eh, este poder creativo, este ser artista de la propia vida, y asumir ese poder que tenemos y explorar esto, que somos un verdadero milagro, ¿no? Yo en las meditaciones siempre digo, bueno, dedicar una sonrisa a este milagro que sos, es un Sí, milagro existir, es un milagro estar vivo, es un milagro decir, wow, existo, estoy viva. Y decir que claro. si somos un milagro, podemos hacer milagros, como es adentro, es afuera, ¿no? Hermoso. Entonces esto, como dice Alicia Maravilla, a ver si logro hacer 7 cosas imposibles antes de almorzar. Hermoso, me encantó. Bueno, gracias, nos despedimos. A Ahora vos, sí, besote, chau, nos chau. vemos. Hasta la Lu, próxima. hermoso, gracias. Chau, chau. Chau, chau.